Estamos empezando a hablar con la verdad en esta Pauta B de viernes 25 de septiembre, después de una semana larga, porque fue entera hábil, no como la anterior, y además después de Fiestas Patrias tiene una cierta inercia, ¿no es cierto?, en el arranque. Y estamos junto a Mirna Schindler esta mañana dando la bienvenida a Gerson del Río. ¿Qué tal? Buen día. Y a Andrés Vial. Don Mauricio, Mirna, Gerson. Bueno, harto que comentar en este término de semana hábil, partiendo quizás por lo que es más propio de la Pauta B esta mañana, que son las nuevas cotas, los nuevos niveles que ha alcanzado ya el tema de las irreverencias o de las a ver, ¿cómo se dice eso? Las sorpresas o las incomodidades que generan los contactos online en sesiones telemáticas, en este caso parlamentarias y en este caso en Argentina. ¿Entremos a explicar? Entremos a explicar. A ver, una sesión. El diputado Querendón. El diputado Querendón, ¿ah? Sí, diputado, sí. El diputado Juan Emilio Armeri. A ver, en Argentina estaban discutiendo un tema muy importante, medidas económicas. De hecho, la lactancia. No, Ay, pero no Dios. sabes nada. ¿Por qué eso? Tengan cuidado con el micrófono, muchachos. Ese problema ni siquiera era el tema. No era el tema. Estaban discutiendo una medida económica X. Quien dirigía la sesión era Sergio Massa, quien es un ex candidato presidencial argentino. Nada menos. Y uno de los participantes, un diputado que era suplente en Argentina, yo sabía que algunos diputados pueden reemplazar a otros por diferentes razones. Así, era un diputado suplente. En vez de hacer pareo, ¿tienen suplencia? Exactamente. Y él, en medio de la sesión, se le sienta a su pareja al lado, la que él dice que es su pareja. Uno se podía ver esto en la pantallita que a él le correspondía, porque estaban todos los recuadros de las pantallitas. Y se ve que el hombre de repente se acerca cariñosamente a su mujer, empieza una suerte, como podríamos decir, de sobajeo, y le baja la parte de arriba de la ropa, como el Ahora, en un comienzo no se sabía que era su mujer. No, era una rubia en todo Claro. caso. Una rubia, una persona que él explica después que es su mujer, y le baja la ropa sencillamente y le empieza a besar los senos. En la mitad de la sesión. No, pero perdón, era un seno. Un seno, siendo prolijo, le empieza a besar un seno y ahí todos quedan como perplejos, obviamente, Claro, mirando esta situación. Menos mal no le hayan pinchado el solo, sino que No estaba pantalla completa. estaba pantalla Pero completa. ¿cómo esto está con ese desparpajo? Se preguntaba uno. ¿Cómo, qué? Fue motivo No es- de no es- extras en los canales de noticias Claro. y de Lo los canales verdad de es que noticias. lo encuentro lamentable. Oye, porque cosas de este tipo habían pasado, ¿se acuerdan ustedes los ¿El primeros senador? tiempos? Senador de cartón. El senador de cartón. Ah, ese, o en España un parlamentario, por lo que recuerdo también, que apareció en pelota saliendo de una Sí, ducha. Sí, sí, También. sí, sí. Ya, pero ese tipo de cosas no son Claro, mixtas, porque el eran, último. eran evidentemente Lo mejor accidentales. fue la Claro, explicación después. O, ¿se acuerdan cuando había uno en que pasó una mujer por detrás cruzando en paño menor y no era su mujer? Sí, Bueno, o sea, se y produjo perdona, el quiebre no, de la relación. después la de hora eso. no nos permite entrar en más detalles, pero cuántos videos que han circulado de personajes, yo diría que todos masculinos, entre paréntesis, que ocupan las sesiones de Zoom para actividades personales. Ya. Pareciera ser que yo me pregunto qué hay ahí, o sea, ¿por qué? Está claro, ya ha pasado, ¿no? Que se te olvida apagar la cámara, que se te olvida Claro, apagar sí. el audio, pero ¿cómo tanto? Mira, ¿qué dijo el diputado? Hubo explicación. El diputado Juan Emilio Armeri. Primero dijo que él pensaba que que Internet se le había cortado. Que estaba caída Estaba la caída de la señal, el que la file. cámara no estaba activa. Eso fue lo primero. Pero responsablemente estaba escuchando la sesión igual. Exactamente. No Y se movió de su puesto. Y después él explicó que se le había acercado su mujer, que recién se había hecho un implante mamario y que estaba medio afectada por la cicatriz. Y ahí como que le mostró la cicatriz y ahí se puso Claro, goloso el entonces, hombre. había sido más que goloso, un acto de solidaridad con su Pero mujer. perdona, pero yo no vi que le mostrara ninguna cicatriz. Lo que se ve es que le baja la polera. No, nada, ¿qué cicatriz aquí? O sea, Pucha, ahí ya se puso pato. Claro, pero fue la explicación que él dio para expresar que era solo eso y que poco menos que era un acto de apoyo psicológico a su mujer que estaba afectada por la operación mamaria. Por eso Gerson dice que No, yo creo que aquí esto es va a tener que ser parte del proceso en materia probatoria, la cicatriz. Pues, si no, ¿cómo? pero ¿Ah? qué tremendo, Oye, pero la pero explicación. chiquillos, ¿sabes cómo Bueno, que- era un parlamentario del oficialismo, renunció al tiro, si no lo renunciaban, dijo el propio Sergio Massa, ¿cierto, Andrés? Que era como su ¿Quién encabezaba esta comisión? encabezaba la Economía. comisión, dirigía la sesión. Y, Bueno, y se suma. Bueno, acaso acá en Chile ha habido, pero tiene que ver más bien con micrófonos abiertos y. Están hablando puras weas. claro, por ejemplo.
Ahí tenemos a Andrea a Lamán, senadora porque Lamán. se le quedó abierto el micrófono. Hola. Ahora canciller. Sí, la senadora Van Rieseberg, que sacó su Dijo eso copita en de el vino Parlamento. Su también. copita de vino, cosas así. Y había otros que no han sido tan vistosos, pero son chistosos. ¿Cómo cuáles? Durante una transmisión de una sesión de la Cámara de Diputados, dividido, o sea, algunos en salas y otros en versión telemática, a propósito ya del uso de las mascarillas. Estaban enfocando a un parlamentario todo el rato. Y él como que se sorprendía que lo estuvieran enfocando y como que hacía un gesto que era para el lado. No estaba hablando él, estaba hablando el del lado. Pero con la mascarilla no se notaba y parecía que era su intervención. No correspondía en su argumento. Y otro caso en España, Mauricio, que tú lo tuiteaste. Sí, es un concejal de Valencia Buenísima, que se buenísima. puso la mascarilla ¿Ya? porque tenía que intervenir en inglés. Ya. Ya. Entonces él gesticulaba, movía las manos, se le movía la mascarilla ahí sobre la nariz. No puede Pero ser. era otro el que estaba hablando en inglés. Genial. Eso lo encuentro, ¿sabes qué? Entonces él estaba siendo doblado, ¿no es ¿Pero cierto? cómo lo pillaron? Era como un efecto ventríloco. Hacía el gesto que hablaba. Exactamente. ¿Pero cómo lo pillaron? Asentía, efectivamente. Lo pillaron. ¿Cómo fue esto? Yo la encontré estupenda. ¿Sabes qué? Esta es una- Esto era un acto además muy importante donde se estaba dando a conocer la capital europea de la innovación 2020, entonces había gente de distintos Pero idiomas. espérate, en fin. alguien te habrá dicho. Le voy a pucha, no pedir le- el link, Mauricio. ¿Ah? Pero espérate, Hay alguien una habrá nota en el dicho. diario El País. Lo más divertido No me- era simular que él estaba hablando. Pero es que no me, de más que alguien dijo no me coincide con la voz de él, po, o sea, algo así. Claro. Aunque, ojo, que quiero- cuando uno habla en otro idioma igual te cambia un poco el tono de voz. Y con mascarilla en filtro ahí también se produce un Exacto. efecto. Claro. Qué divertido. Pero ¿cómo tan bueno, chanta? esto me hizo pensar en el oficio de los ventrílocos. ¿Melón y Melame? ¿Se acuerdan de Wilde y Paquito? Melón y Melame. Nunca supe por qué Wilde se llamaba Wilde y no Wild. Pero bueno, Bueno, porque era un, imagínese. era argentino. Por eso. Exacto, Wilde. Oye, qué simpático. No, lo lejos lo más entretenido que me han contado esto del tipo que quería pasar como piola ahí, como hablando inglés Hablando perfecto. Pero está bueno. Bueno, están pidiéndole la renuncia a este concejal de Valencia. El alcalde dice que le están poniendo mucho, que no amerita que se le pida la dimisión. Oye, pero si al final, bueno, claro, mintió, pero lo importante es que no mintiera en lo que estaba diciendo, pues. No me Claro, interesa. y que la Ese puede ser un traducción, descargo. que la traducción en inglés fuera fidedigna. Claro, la pronunciación española sí que se nota, po. Claro. En- Bueno, y los valencianos están afectados porque Valencia está de finalista para ser la capital de la innovación en Europa, entonces hay gran polémica localista, regionalista ahí en esa comunidad autónoma. Ya pues, ahí está. ¿Qué caso, no? que no te pase. ¿Quieres saber a qué nos enfrentamos? Entonces escucha la pauta B de ADN en tiempos del coronavirus. 91.7 ADN. Hablamos con la verdad. Ya, estamos a punto de empezar a ver la franja electoral. Estamos a un mes con justo. miras al plebiscito, a un mes justo. Esta tarde de 25, noche de 25 de septiembre, comienza la propaganda televisiva oficial a cargo gratuito de la televisión chilena. Y a mí me ha llamado la atención una cosa, no sé si a ustedes. Todos los artífices o los partidos mismos, los dirigentes que están a cargo de la franja, dicen que sus propias campañas son todas frescas, positivas, optimistas, proactivas, constructivas, alegres y esperanzadoras. Todos están en ese tono. Todos lo proclaman. Son hartos, ¿ah? Nuestra franja es súper fresca, es positiva. Nuestra franja es alegre y colorida. ¿Tendrá Nuestra el franja es mismo liviana y favorable. Yo me pregunto, ¿tendrá el mismo efecto hoy día, año 2020, una franja respecto a lo que era hace 30 años? ¿El impacto cambiará? Quizá el primer, segundo día, pero después como que... Bueno, hace rato que ya no lo tienen. Por eso Pero digo, espérate, Ahora, por tú de eso- dices hecho, para uno cambiar. esperaría De hecho, que ya en se han virtud de la viralizado. trascendencia de lo que se va a resolver, Eso voy. sí lo tuviera, pero también ha perdido potencia la discusión, puesto que si ya es de Longueira a... Al socialdemócrata dices, Claro, están promoviendo el apruebo. Imagínate, ya se pierde evidentemente la fricción propia que le da como condimento a una La franja emoción, electoral, dices la emoción. En fin, a mí me preocupaba, y acá también estaban preocupados de que iba a pasar los días en que había eliminatoria, jugaba Chile y coincidía el los dos partido con partidos. los dos partidos de la franja. Al final se corrió la franja, no el partido. Eso yo creo que dice Era mucho. más fácil. ¿Ah? Sí. Bueno, a mí me hace sentido, ¿eh? La franja incluso puede ser hasta favorecida y se corrió para después o para antes. Para después. Para después, ya, va a ser favorecida la franja. Era mucho más fácil tomar la decisión de ponerla después del partido
que antes. que antes, o cambiar el partido y quizás a qué hora, no sé, bueno. Claro, porque se había pensado adelantar por lo menos un partido y no. Pero al que, final. como que uno siente que cuando comienza la franja, como que el puntapié inicial en términos futbolísticos de la campaña, como que ahora ya comienza este mes, va a ser un mes rudo en cuanto a discusión, como que, aunque no tiene la misma trascendencia, como dice Gerson, yo hacía la pregunta, Pero uno tú siente Salvo que haya sorpresa y que haya una franja que realmente sorprenda y lleve Pero a que la pregunta- se trabaje aceleradamente para compensar un poco el trabajo, un poco lo que pasó con el sí y el no, pero yo creo que esa fue única, puesto que no había habido franja en muchísimo tiempo y además también estaba en juego algo muchísimo más importante. Pero claro, la trascendencia de poder decidir si se reemplaza totalmente la Constitución del 80, uno esperaría que fuera un poco más potente, por lo menos el ambiente, y ambiente plebiscitario tampoco hay. Ustedes están hablando, cuando hablan de las digamos, repercusiones que puede tener una franja, ¿se refieren a cómo puede cambiar o no la intención de voto? Porque en general las franjas no apuntan a aquello. No, digo, ¿cómo pero trasciende en la discusión, en el ambiente? O sea, enciendan, no logran claro. aquello, más bien, No, está bien, sí. apuntan, pero no es que la franja, o sea, cuando la franja ya sale, lo que está visto es que la gente ya sabe Sí, por qué va a votar. pero Mirna, yo entiendo, claro, eso se discutió sobre todo después de la franja del 80, del 88, pero puede, en un clima adverso como fue el del 88, y es lo mismo que pasa con las redes sociales no hacen que tú cambies de opinión, ¿ah? Sino que en el fondo te lleven a ir a votar, que fue un poco lo que pasó con Cambridge Analytica y con la elección de Trump. Era al revés. ¿Ah? No es que haya cambiado la gente y decir que en realidad yo ahora voy a votar por Trump, sino que motivó a toda la gente a que fuera a votar por Trump. Yo creo que ¿Qué ese decir del Brexit? Sí, pero Ahí el sí, Brexit, lo mismo. Para no compararlo con una elección de autoridades. Pero incluso- El Brexit era un referéndum y ahí hubo una movilización gigantesca. Pero también Gerson, Mucha gente fue a votar cuando no pensaba hacerlo. de Cambridge Analytica también está ya casi documentado que en muchos estados donde había dominio demócrata era el no ir a votar. ¿Por qué? Porque los demócratas aquí ganaban seguro. ¿Para qué ir a votar si aquí está seguro? Y eso significó la derrota en varios estados importantes de Hillary Clinton. Sí, pues vamos a hablar de eso al tiro porque ahí hay novedades con lo de Trump. Yo sobre Sí. lo del plebiscito iba a Pero decir antes claro. que vayan a eso, Sí. calmado. Es que tengo Calmao. que contarles que, a ver, yo estoy revisando acá la última encuesta de Barómetro, la encuesta de la socióloga Marta Lagos, ¿no es cierto?, de Encuesta Latino Mori, Latino Barómetro, exacto, que es súper interesante porque, oye, trae cuestiones bien buenas, pero antes de eso, hay muchas preguntas relativas a si usted está seguro de ir a votar, si hay miedo o no al contagio, en general, para no detenerme en detalles, pero en general la respuesta es bastante alta en términos de ir a votar, o sea, hay como una, digamos, tendencia mayoritaria hasta el minuto a que ese día vaya una importante cantidad de personas. Ojo que hay quienes señalan que podría producirse una sorpresa en cuanto a cantidad de personas que voten en este plebiscito. Vamos a ver si aquello se cumple. Va a ¿Sorpresa depender positiva? O... positiva, fuera- de que podría votar más de 8 millones de los electores, que son 13. Y eso es una cantidad Sería importantísima. sorprendente, Sería en virtud sorprendente. de lo que está pasando con lo que muchos han declarado. Lo decía a Axel propósito. Callis, experto electoral, decía que podía perfectamente, incluso me decía, lo ha dicho públicamente, hasta quedarse corto en esta cifra de los 8 millones y podría ser más. No sé. Sí, yo creo que hay dos factores que conspiran contra ir a votar, que es la pandemia, evidentemente, sobre todo las personas mayores, y el otro que es carrera corrida. ¿Ah? ¿Para qué voy a votar en esta pasada si en el fondo lo que No, importa pero- es abrir? Pero en el fondo es importante lo que tú dices, pero además, a propósito, y ligándolo con lo primero, de que las franjas a lo mejor han perdido potencia a través de los años, pero ha agarrado mucho vuelo la franja que va por al lado, que es la por las redes sociales. Esa partió hace tiempo ya. Esa partió hace tiempo y ahí es donde sí que hay muchísima inversión. Fíjate que ayer conversábamos con una gerente de Admetrics que se dedica a ver la inversión publicitaria online y ella nos decía, el 50% de toda la torta de inversión de los partidos políticos lo lleva la UDI. Mira. La UDI es la que invirtió el 50%, redes sociales, dices tú. o sea, la mitad de lo que total. invierten todos los partidos lo ha invertido la UDI en redes Inversión sociales, Facebook, Ah, en sobre redes todo. Facebook. Facebook, Bueno, Twitter, pero sobre todo Facebook.
Pero Que donde se mueve la permítanme solamente revisar un par de resultados, que esto fue entregado ayer, por eso me parece interesante la encuesta Latino Barómetro. ¿Su voto hace la diferencia? 71% dice que sí. ¿Cuándo va a tomar la decisión de ir a votar? El 59% dice, ya la tomé y voté de todas maneras. Dice, ¿votará en el plebiscito del 25 de octubre todos los electores? 78% señala que sí. Perdón, sí, el 78% dice sí votará. Y por supuesto, cuando tú ya llevas el plano de por qué votar, obviamente, déjame buscarlo inmediatamente acá, cuál es el resultado de si va a votar. Bueno, aparte se pregunta si es riesgoso o no es riesgoso. Evidentemente que hay respuestas al respecto. Aquí, intención de voto del plebiscito constitucional del 25 de octubre. Apruebo, 68%, rechazo, 15%. Sí, lo que dicen ustedes un poco, y es llamativo la cantidad de gente que dice que va a ir a votar, los factores que mencionaba Gerson. Si uno lo compara con la última elección presidencial, claro, es un escenario distinto, que votó cercano al 50%, 49, 48%, claro. Y si nos vamos a la última municipal, ahí fue más dramático, incluso que creo que bordeó el 40%. Si se llega a un 75, a un 80, o no sé, a un 70%, como se está pronosticando, es llamativo, dado un poco el contexto que mencionaba Gerson, de la pandemia y también la carrera corrida, que muchas veces para algunos dicen, la carrera corrida, ¿para qué quiero votar? Y más encima me puedo contagiar. Esos dos factores pueden jugar en contra, pero los números están sorprendiendo. Sí, ojalá, porque recordemos que estos son dos plebiscitos en uno. Sí. Entonces, lo primero es el apruebo, pero además, como lo otro se supone que ya estaría, lo más importante es el órgano. Pero yo siento que el tema de la convención constituyente, como que incluso uno ve, el otro día escuchaba una entrevista a José Antonio Kast, que él mismo decía, yo apoyo a la convención constituyente más que la mixta. O sea, tiene bastante más apoyo, yo creo, que el otro, no sé cómo lo ven ustedes. Claro, ahí está toda la carga de la repetición del Congreso, de que los mismos parlamentarios hoy en ejercicio pasen a... Acá la pregunta... Pero en las votaciones hay sorpresas siempre, sí. Si no pregúntenle a Trump. Sí, pues Sí, yo creo que que hay que mirar, yo diría, con mucho cuidado estas encuestas, porque son lo declarativo en estas materias muchas veces dista de la realidad cuando se habla sobre todo de cumplir el deber o la... Pero por eso que lo más importante es que vaya la mayor cantidad de gente a votar, si el resto es, porque ahí se va a definir mucho más claramente, ¿no?, el resultado. Es decir, mientras más gente vaya a votar, la tendencia, uno esperaría, digamos, que se confirme con mayor énfasis a que si va menos gente, evidentemente, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya. Así es. Vamos a Bueno, lo de... a lo ¿Quieres de hablar Trump? de Donald Trump? Ya, Sí, pues. Mauricio. No, es que podríamos... sí, son las 9:30.